Teleamigos y teleamigas, bienvenidos a Debates UGC una vez más, hoy para abordar un tema muy importante que nos toca a todos aquí en nuestro país y es el tema de educación y migraciones en América Latina. Vamos a ponerle el título grande Migraciones, ¿vale? Sino que vamos a ir hablando de las migraciones y cómo esto se va decantando hacia el tema de la educación y hablaremos de oportunidades y retos. Y haría una introducción y es que cuando hablaban anteriormente quizá de migraciones, uno pensaba en Europa, África, Europa, como se imaginaba ese contexto. Pero pues ahora en Colombia y en otros países de América Latina pues también tenemos pues el ejemplo más cercano es el tema de la migración de hermanos venezolanos que vienen hacia nuestros países, ¿no? Y entonces allí ya nos podemos entonces nosotros entrar en sintonía con este tema de las migraciones, para que sepan ustedes que están allí en casa más o menos de por dónde va a ir el tema. Y esto, pues, qué retos, qué oportunidades nos deja como país, qué pasa con los procesos de educación también para estas personas que están llegando a nuestro país y pues que también requieren de servicios, ¿no? Y además no solamente de servicios de educación, sino servicios que van desde el servicio para refugiados, por ejemplo. Hoy vamos a hablar de todo eso y por eso tenemos un grupo de panelistas que nos van a acompañar el día de hoy y que nos van a ayudar a desarrollar estas temáticas. Están conmigo Felipe Aliaga Sáez, que es docente investigador de la Universidad Santo Tomás. Felipe, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros Camilo Andrés Cubillos, quien pertenece al Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe. Camilo, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias. Y también está con nosotros Luis Carlos Rodríguez de la Cruz, del Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias por la invitación. Luis Carlos, y quería, ya que terminamos de presentarte la presentación contigo, quería pedirte el favor de comunicarle a nuestros teleamigos, a nuestros televidentes, ¿qué es esto de la migración? ¿Qué se entiende como un migrante? ¿Cuál es la diferencia entre un migrante y un refugiado? Como hacer unas claridades iniciales para que ellos puedan también entrar en sintonía y sepan de qué tema vamos a desarrollar. Bueno, en primero pues hay que decir que a lo largo de la historia de la humanidad pues el ser humano se ha caracterizado por desplazarse para poder de alguna manera garantizar su subsistencia. Muchas de las razones pueden ser el deseo de progresar a nivel material, otras pueden ser razones, digamos, de tipo que están derivadas por conflictos, pero en definitiva el ser humano siempre ha sido, aunque se ha dado el tema, digamos, de la agricultura, donde nos radicamos ya, digamos, en un territorio, aún así el ser humano siempre está buscando nuevos horizontes para mejorar sus condiciones de vida y de quienes le rodean. Entonces, la migración, pues, de alguna manera es casi que inherente a la historia del ser humano. El tema es cuáles son las razones por las que las personas están migrando, que pueden variar mucho de acuerdo a las épocas o al momento de una sociedad, o en particular, o de un país, y qué efectos y cómo se puede gestionar de la mejor manera este tipo de dinámicas de la humanidad. Claramente, pues, hay personas que muchas veces, como lo mencioné al principio, hoy en día en el siglo XXI, pues buscan ampliar sus horizontes, ¿no? A nivel educativo, a nivel laboral, inclusive pues el tema de las conexiones por medio de las redes digitales y todo eso también generan vínculos con otras personas de tipo emocional, afectivo, que en últimas hacen que pues busquemos en algún momento salir del lugar donde originalmente hemos crecido y desarrollado. Ese, digamos, de alguna manera es como una perspectiva de la migración, esa migración que está planeada, que está planificada, que está, digamos, orientada a unos fines en particulares y que se da. Pero también se da la migración que es forzada, y es ahí donde ya se identifican personas que tienen unas condiciones de vulnerabilidad con respecto al resto de la población. Y pues en Latinoamérica, como en otras regiones del mundo, normalmente pues estas migraciones forzadas están determinadas por los conflictos, sobre todo conflictos armados que amenazan el bienestar de la población o de una comunidad y en últimas terminan siendo desplazados. Entonces podemos encontrar el desplazamiento interno que se puede generar dentro de un territorio, digamos, de un estado, de una nación, de un país,
pero también se puede generar ese desplazamiento transfronterizo que ya está pues dado a atravesar las fronteras de estos países y llegar a otros en búsqueda, digamos, de esa protección que no pueden encontrar dentro de su país de origen. Entonces aquí encontramos un poco estas dinámicas que a veces no son tan visibles para el común de la gente, pero que son muy importantes porque de alguna manera generan unos compromisos, unas responsabilidades tanto para los estados que están recibiendo como para las comunidades a las que llegan. Y también dejan planteamientos frente a cuestiones de cómo se está garantizando realmente el goce efectivo y el acceso de los derechos fundamentales en diferentes lugares del mundo. Buenísimo, entonces miren que esta claridad es bien importante, ¿no? Porque está el proceso de migración de cuando uno por decisión propia, porque una situación particular y demás, pero ventajosa, uno decide moverse hacia otro país o internamente hacia otra ciudad y demás, pero pues con todos los derechos garantizados. Pero está también cuando por pura necesidad, debido a un conflicto, debido a una situación compleja y demás, las personas deben desplazarse y atravesar fronteras, era un poco lo que nos explicaba Luis Carlos, y pues llegar a un sitio donde, pues al no ser su país de origen, también tiene que ir en busca o en procura de los derechos fundamentales. Camilo, ¿qué está pasando con estas migraciones en Colombia puntualmente? ¿Cómo estamos nosotros como país? ¿Que estamos, digamos que actuando bien? ¿Estamos en deuda? ¿Podemos mejorar? ¿Cómo estamos en este momento? Sí, lo primero que hay que decir es que bueno, estamos ante una crisis migratoria en este momento en la región, la cual implica principalmente pues, a la población venezolana en este momento, que ya pues, por cifras oficiales son más de 3 millones de venezolanos que han salido de su país, pero que se sabe que son muchos más en la medida en que hay unos que no pasan o no cruzan las fronteras por esos pasos formales. Ante esta crisis, creo que se han presentado diferentes dinámicas de los países de la región. El caso, digamos, colombiano ha dado una mayor apertura, ha acogido de pronto mucho más a la población, y otros países de pronto han generado mayores medidas restrictivas para impedir un poco el paso de estas personas. En el caso colombiano, puntualmente por el cual tú me preguntas, esto se ha mezclado con otras dinámicas y otras problemáticas que ha venido asumiendo el país ya históricamente. Entonces, pues ahí tenemos que pensar el tema del conflicto armado, de todos los actores, digamos, que se encuentran implicados dentro de estas dinámicas que vive el país, pero considero que el país, digamos, ha dado una respuesta de apertura hacia esta población, y ha buscado, digamos, que logren, digamos, desarrollar su proyecto de vida dentro del país, no teniendo, digamos, la capacidad de respuesta de por sí, porque ya el país tenía unas problemáticas estructurales con las que venía, de pobreza, de desempleo, de falta de oportunidades, y al acoger también a esta población creo que se ha intensificado un poco, digamos, la difícil situación por la que está pasando el país. Principalmente el llamado que nosotros hacemos es un poco a pensar, no desde la xenofobia. Como Servicio Jesuita de Refugiados nosotros promovemos la hospitalidad, buscamos que se dé una acogida a esta población. Digamos, esta población no decidió salir de su país, como lo mencionaba Luis Carlos, sino por unas condiciones políticas y económicas se vio obligada a migrar. Entonces, un poco es también tener memoria nosotros como país, y todo este conflicto armado, la ola más fuerte del conflicto armado que se presentó en los 80s, en los 90s, que hizo que muchos colombianos también tuvieran que salir del país, y fue la población venezolana quien nos acogió. Creo que es un momento también en agradecimiento, acogerlos también a ellos como pueblos hermanos, como pueblos que siempre hemos compartimos una frontera bastante grande, en donde tenemos muchas dinámicas, no solo comerciales, sociales, culturales, familiares, porque también hay muchos venezolanos que ya están radicados aquí hace mucho tiempo. Y es que el problema es un problema de fondo, porque si lo pensamos, las personas que tienen que salir de su país en Venezuela presentan problemas psicológicos muy fuertes, porque se está dando una ruptura de su hogar. Mucho de todo lo que había construido durante su vida tiene que dejarlo, tiene que abandonarlo y aventurarse a un futuro incierto. Entonces, si nosotros podemos contribuir
a que cuando ellos lleguen acá tengan, digamos, más oportunidades, tengan la posibilidad de rehacer sus vidas, creo que va a ser muy positivo tanto para ellos como para nosotros, porque se está dejando al lado la perspectiva de qué nos pueden también ellos aportar a la sociedad colombiana y ver ese potencial, no solo ver las dificultades, sino también las oportunidades. Buenísimo, Camilo nos hace un llamado, de verdad que es bien interesante, un llamado a la memoria, que es clave también, pues porque a veces de verdad, sobre todo, de pronto si uno es muy joven y no ha indagado mucho, no conoce de ese proceso de verdad donde Venezuela acogió bastantes colombianos, pero algo que usted nombraba era sobre el tema de la capacidad de respuesta, es decir, Colombia, digamos que abre su frontera para recibirlos, aún sin tener como una capacidad de respuesta para eso, pero le quería preguntar, profe Felipe, ¿los países se preparan para eso? Es decir, si un país dice, por si las moscas voy a tener preparada una contingencia por si de un momento a otro parece una migración masiva de estas como las que hemos tenido. Hay mecanismos de emergencia, digamos, ¿no? Para un poco lo que ha pasado en Colombia es que se ha tomado la migración desde este sistema de emergencia, como que fuera una catástrofe. ¿Sí? Entonces casi todos los países tienen un mecanismo de soporte frente a un imprevisto que puede ser medioambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces en este caso, efectivamente, como bien planteaba Camilo, vemos que Colombia ya traía, digamos, otros problemas, digamos. Entonces se ve un crecimiento exponencial de la migración debido a una crisis que se intensifica de una manera imprevista en Venezuela y que de alguna forma en algunas zonas del país se sobrepasa la capacidad institucional, porque esa capacidad institucional no estaba en las condiciones de recibir a esta población. Eso es así, eso es un hecho. Ahora, eso también supone una ventaja, y la ventaja es que se pone en revisión ese sistema institucional, o sea, se pone en revisión el sistema institucional, se pone en revisión su funcionamiento, sus condiciones, hay más vigilancia y también más apoyo de distintas agencias, porque hay una cosa importante que mencionar, y es que Colombia no está solo frente a este fenómeno, o sea, el país no está solo, acá está presente el servicio jesuita, pero en la zona de norte de Santander y en las tres fronteras con mayor migración venezolana, como son Arauca, La Guajira y norte de Santander, están operando aproximadamente 47 organizaciones internacionales. ¿Sí? Entonces se está moviendo bastante dinero para poder implementar mejor hospitales, para poder dar apoyo a las madres que vienen gestantes, a las mujeres que dan a luz y los tratamientos posteriores, vacunación, digamos, atención a los niños, material escolar. Hay una serie de programas que están contando con apoyos como UNICEF, World Vision, Cáritas, ACNUR, OIM. Entonces, digamos que la presión financiera que está, digamos, recibiendo Colombia, no solamente de Colombia, sino que también está siendo apoyada por una serie de organismos. Entonces, en eso también aparece la solidaridad de la gente, ¿sí? O sea, la gente, digamos que las migraciones en este momento en Colombia está sacando quizás lo mejor del colombiano, porque bien como dice Camilo, no podemos olvidar la memoria de Venezuela como país receptor, pero tampoco podemos olvidar que Colombia en un aproximado puede llegar a tener 8 millones de personas fuera del país. ¿Sí? Entonces, digamos que el conflicto armado es una de las causas de expulsión de población de Colombia, pero muchos migrantes han salido del país buscando mejores oportunidades en Europa, en distintos países de Sudamérica. Entonces, digamos que esa parte, digamos, de apoyo de parte de la población, de las organizaciones, juntas de vecinos, iglesias, está en pleno, digamos, movimiento. Es una sociedad que se está apoyando. Ahora apareció este actor. Mucha gente también no hay que olvidar que son colombo-venezolanos, ¿sí? No son solo venezolanos, o sea, acá hay personas que han vivido 40 años en Venezuela y vuelven con su esposa venezolana y con sus hijos que son venezolanos, pero que también son colombianos. Entonces hay una adquisición de nacionalidad
y hay otros niños que están naciendo acá, que están adquiriendo en la actualidad la nacionalidad colombiana. Entonces, hay un proceso bastante interesante en donde todos los actores, porque esta cuestión es un proceso articulado, no se trata solamente del gobierno, es un proceso articulado entre sociedad civil, agencias no gubernamentales, gobierno, academia, todos están empezando a generar enlaces estratégicos para poder apoyar a la población venezolana y a la población colombo-venezolana, que en muchos casos sus sentimientos son repartidos en ambos países, ¿no? Entonces, efectivamente lo que está pasando en Europa con la crisis de Siria son fenómenos de contingencia, pero que esa contingencia a veces produce cambios estructurales beneficiosos para los países de acogida, como en este caso es Colombia, porque no queda otra, siempre hay que verlo por este lado. Es una crisis humanitaria. O sea, esa es la característica, es una crisis humanitaria. Como bien decía Camilo, como bien decía Luis Carlos, no se trata de que las personas vengan en la mayoría de los casos porque quieren, sino que es porque no les queda otra que o venir a Colombia o en muchos casos morir de hambre en Venezuela, ¿sí? O enfrentarse a la violencia política, a la persecución. Entonces, digamos que es una migración con un fuerte carácter humanitario. Entonces ahí aparece el hecho de que el ser humano, en su noción más básica, no le queda más que apoyar al más necesitado. Y en este caso la población que viene, no hay manera de construir una muralla a lo Donald Trump entre Colombia y Venezuela. No existe esa lógica, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estaríamos cometiendo también una grave violación a los derechos humanos frente a una crisis que está azotando al vecino país y que es probable que en un futuro próximo cambie la situación, ¿no? Bueno, con este comentario vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC, hoy hablando del tema de las migraciones y vamos a llevarlo al punto de ver qué retos y oportunidades esto nos genera en temas de educación. Pero antes de irnos a una pausa, Luis estaba con la mano levantada, pues porque veníamos hablando de los países y estaban preparados, de qué tienen los países como para responder ante estas crisis humanitarias, como decía Felipe. Entonces, Luis, su comentario. Bueno, no, sí, realmente vivimos en un momento digamos, de mucha presión para las sociedades, es un conjunto, y para los estados. El Alto Comisionado para las Naciones Unidas en tema de refugiados, el ACNUR, anualmente genera un informe donde visibiliza cuál es la situación del desplazamiento forzado en el mundo. Y hay que llamar aquí la atención que en los últimos años o en la última década, esta ha sido una tendencia cada vez que va creciendo más y más. Solo estos informes se publican a mediados de cada año. El informe que da cuenta de lo que ha sido hasta el 2018, fue publicado a mediados del 2019, nos hablaba que en el mundo habían aproximadamente, porque estas cifras siempre están dadas por gobiernos oficiales bajo los limitantes, digamos, del registro que se puede hacer de la dimensión real del tema, 70 millones de personas en el mundo en condición de desplazamiento forzado o de migración forzada. Y hay que decir que la mayoría de estas personas están, digamos, siendo acogidas o recibidas por los países que están en vía de desarrollo. Hay que decir que ni siquiera estamos hablando de que sean los países más ricos del mundo y con mayor infraestructura e institucionalidad para quienes acogen a estas personas, sino que el desplazamiento forzado, la población con necesidad de protección internacional está llegando a los países en desarrollo, lo que pues presupone de alguna manera pues un reto grande para estos países, como en el caso de Latinoamérica, cuando tenemos no solo el tema venezolano ha sido, digamos, un ejemplo de lo que pueden ser las dificultades que se pueden vivir en temas de migración o de movilidad humana en el mundo a lo largo del siglo XXI. De hecho, pues muchas personas ya han identificado que el siglo XXI será el siglo de las grandes migraciones, pero esas grandes migraciones están mediadas precisamente por el componente forzado. Entonces tenemos en América Latina toda la situación que está pasando en este momento, Centroamérica, los países que conforman lo que se conoce como el Triángulo del Norte, pero en general vemos que Centroamérica en sí tiene una situación de vulneración
de los derechos fundamentales, de unas economías que están en una situación muy precaria y que no pueden, digamos, de alguna manera generar las condiciones de vida, y esas personas se dirigen siempre hacia buscando como el norte, ¿no? De que Estados Unidos, que como lo mencionaba Felipe, vivimos en un momento en el que la política exterior de Estados Unidos, sobre todo en el tema migratorio, es cada vez más restrictiva. También tenemos el caso de Haití, que es un país que ha estado en un momento muy delicado y que persiste una crisis institucional no muy lejana a lo que pasa en Venezuela. Prácticamente en este momento no es muy visible, pero las protestas en Haití vienen de hace meses solicitando la caída o digamos que el presidente actual renuncia, porque pues hay unas condiciones muy graves que hacen que mucha gente de Haití salga de ese país buscando protección internacional, garantías, y muchos de esos llegan a Chile o a Brasil. Tenemos el caso venezolano, que ya pues se ha expuesto un poco. En el caso colombiano persiste el conflicto armado, entonces aunque si bien se lograron dar unos pasos importantes en este tema, lamentablemente, como hemos visto en muchos medios de comunicación y desde muchos llamados de la sociedad civil, todavía sigue el desplazamiento forzado interno. Muchas personas todavía siguen saliendo de Colombia, sobre todo con la frontera que compartimos con Ecuador, hacia países del sur, sobre todo hacia lo que es Chile, y pues también la migración extracontinental, o sea, también busca, digamos, de llegar a Estados Unidos. Tenemos a quienes llegan de África, de Asia, muchas veces pues aquí se evidencia también el tema de redes internacionales de trata digamos, de tráfico de migrantes, que complejiza mucho este tema. Entonces aquí el tema es que los países se están viendo ante una dinámica que cada vez es más rápida, donde la dimensión de la población cada vez es mayor, y pues entonces la respuesta institucional y de la sociedad también tiene que acoplarse mucho. Entonces un poco lo que recojo lo que de pronto decía Felipe, en el contexto latinoamericano y en particular en Colombia, nos ha ayudado un poco el tema de haber tenido de alguna manera el tema del conflicto armado, porque hay de alguna forma una institucionalidad, hay una infraestructura de la sociedad civil y de Estado que ha podido de alguna manera responder al tema del desplazamiento forzado colombiano, pero que ahora tiene que repensarse y adaptarse para el tema de una población que no está normalmente contemplada en los planes de cualquier gobierno, y es la población que migra de manera forzada. Los países se preparan y hacen políticas públicas para animar a que llegue la inversión extranjera, que llegue el turismo, ese, digamos, migrante que tiene condiciones para generar, digamos, de alguna manera un desarrollo para ciertos países. Pero hay que tener en cuenta que también se tiene que tener una perspectiva de enfoque de derechos, donde se garantice, donde se busque dar protección a aquellas personas que realmente, como lo mencionamos al comienzo, no vienen porque deseen, sino porque vienen con unas vulneraciones, unas afectaciones que los obligan a dejar su país de origen, y que obviamente tiene unas implicaciones también institucionales. Entonces aquí es donde vienen ya los retos de cómo poder acoger esto, sobre todo pensando en que si hablamos de una sociedad, unos países del siglo XXI donde se habla de la integración regional, digamos, de los tratados de libre comercio y otros elementos donde se busca generar grandes redes a nivel global y regional, estos tienen que estar mediados sobre todo por el enfoque de derechos. Entonces no solo se trata de generar mecanismos para poder intercambiar mercancías o otro tipo de bienes y servicios, sino como también tejemos respuestas regionales articuladas para que las personas que están con necesidad de protección internacional, que buscan refugio, que vienen de otros países en esta situación de vulnerabilidad, puedan tener una respuesta. Y la única forma de hacerlo es también pensándose ya como una región, un poco lo que decía Felipe, para evitar que estos flujos terminen siendo más vulnerados por políticas restrictivas que muchas veces la gente, como pasa en México con Estados Unidos, con la frontera, que la gente queda atrapada sin saber hacia dónde ir, o aquí en Colombia o en otras fronteras. Entonces hay que pensarse que la respuesta de un Estado, la política que un Estado piense en estos temas, tiene que estar de alguna manera no solo pensada en lo doméstico, sino también en lo regional. Entonces creo que es importante pensar que la respuesta de los Estados tiene que estar dada a eso, y estamos en alguna manera en este momento en Latinoamérica
aprendiendo mientras se va haciendo. Entonces ha sido un reto bastante grande. Creo que de alguna manera hay que aplaudir lo que se ha logrado hasta el momento en este tiempo. Aprender mientras se va haciendo, eso es bien interesante pues, para un país como nosotros. Y Camilo, no sé si en ese proceso de aprendizaje, a mí como colombiano me preocupa que, aunque lo he dicho detrás de cámaras, no sé si el perfil psicológico, no sé, ahorita el profe de pronto me ayuda con eso también desde la sociología, nos dé para que empecemos a tener esos desencuentros de está llegando gente que nos está quitando el trabajo, está llegando gente que nos está quitando espacios, está llegando gente que nos está quitando derechos, y esto nos lleve como a un escenario un poco que nos ponga a reñir esa solidaridad que nos ha destacado tanto con una especie de xenofobia por allí. No sé si en medio de lo que ustedes vienen trabajando con las comunidades han encontrado algo, y ya llevándonos al tema de la convivencia, la educación y eso, que si ahorita les doy la palabra también, pues cómo lo podemos también, cómo se viene trabajando, ¿no? Entonces, no sé si tienes un comentario al respecto. Sí, un poco desde lo que mencionas es qué imaginarios estamos construyendo como sociedad, porque solemos, digamos, darle toda la responsabilidad a los gobiernos y bueno, ¿cuál es mi parte ahí? ¿De qué tengo que poner yo para que esta situación cambie? Porque realmente, si tú miras, digamos, los mismos medios de comunicación también generan unos imaginarios que van en contra, digamos, de la población venezolana muchas veces, que ocurre un crimen. Entonces dicen, venezolanos atracaron a una persona, pero digamos, ¿por qué tienen que mencionar su nacionalidad? ¿Qué hay detrás? Digamos, si son seres humanos finalmente, que en algunos casos algunos cometen unos errores y otros, bueno, buscan de pronto acá tener unas oportunidades, pero realmente pues es entender también la situación un poco difícil en la que ellos vienen. Y los medios también tienen ahí un rol muy importante en un poco destruir un poco esos imaginarios en que los venezolanos vienen a hacer daños acá, las mujeres en el caso, digamos, de la prostitución, digamos que puede afectar la seguridad de los colombianos, el hecho de que los venezolanos se encuentren en este momento, como es un tema también de percepción, que creo que todos tenemos la responsabilidad de cambiar desde el discurso, desde también el conocimiento, desde el acercamiento a la cultura venezolana. Pero esta responsabilidad también, digamos, está desde la educación. Y creo que la educación puede jugar un rol allí muy importante, cambiando un poco la visión que tenemos de esta población, vinculándolos, acogiéndolos, generando una visión también mucho más diversa, saber que la diferencia no es un adversario, no es un discurso de un ellos y un nosotros, sino es cómo se puede aprender de la diferencia, cómo la diferencia enriquece el conocimiento, cómo enriquece la cultura. Entonces creo que es un tema también de enfoque, de percepción. Y desde nuestra experiencia en las fronteras, que podría mencionarte la de Arauca-Apure, la de Nariño-Tulcán y la de Cúcuta-Táchira, hemos podido ver de cerca cómo se viene dando todo este proceso migratorio de Venezuela, y lo que hemos evidenciado, digamos, relacionándolo con el tema de educación y sobre todo con los niños, niñas y adolescentes, es que en esta oleada migratoria, porque en las anteriores, digamos, habían quienes viajaron teniendo más posibilidades, teniendo más recursos, digamos, viendo lo que se venía en su país, la situación económica, política, pero quienes están viniendo en este momento es la población más vulnerable. Entonces, quienes están cruzando las fronteras en este momento son más que todo madres en embarazo, con niños, adultos mayores, quienes no se habían atrevido antes a salir de su país precisamente por su condición de vulnerabilidad. Entonces hay que ver también, digamos, estos niños están llegando a unos contextos muy difíciles. Pongo el caso, digamos, de Cúcuta, donde hay un 80% de informalidad. Entonces, llegar a estas personas a buscar oportunidades, buscar un sustento diario, porque buscan, digamos, muchas veces lo de la habitación para el día, se vuelve un contexto muy difícil. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, como no tienen con quién dejar a sus hijos,
con que, digamos, no encuentran alternativas también para poder dejarlos en una escuela, dejarlos en un jardín, los llevan, y creo que también pues esto funciona como una herramienta para poder pedir recursos, pero obviamente como Estado y como sociedad lo que debemos buscar es que los niños, niñas y adolescentes no estén en las calles pidiendo dinero, vendiendo, trabajando, sino que estén en las escuelas, en los jardines donde deben estar. Entonces creo que eso también es un compromiso de nosotros como sociedad, dejar al lado un poco el individualismo y también pensar un poco en el futuro de esos niños y ver que todos podemos contribuir allí en fortalecer, digamos, ese lazo social para que ellos puedan tener un mejor futuro. Perfecto, me voy con este comentario, una pausa, un comentario que hacía Camilo con respecto pues, a la llegada de personas que son diferentes, ¿no? Entonces él decía, la diferencia enriquece el conocimiento y enriquece también la cultura, y eso es una cuestión que es muy cierta, y con este comentario nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC, hoy hablando del tema de las migraciones, y nos vamos a centrar en el tema de la educación y las migraciones. Ya Camilo nos hablaba pues de esa necesidad que hay en los espacios educativos, pues promover la sana convivencia, promover el comprender el tema de la diferencia. Hay una responsabilidad grande dentro de los colegios, pues las escuelas, colegios, universidades también, de hablar de esto. Y Felipe, ¿qué está pasando en temas de educación? Sí. Porque hay dos cosas. Una es, pues, lograr que las personas que están en los contextos educativos entiendan el tema de las migraciones y promover el tema de la convivencia. Y otro es el tema del derecho, de brindar también a estas personas que están llegando el derecho a la educación. Bueno, primero hay que entender una cosa que es clave, y es el hecho de que las migraciones tienen una contraparte, que es el derecho a no migrar. El derecho a no migrar. ¿Por qué? ¿Por qué hablo sobre esto? Porque ya se ha mencionado, Luis Carlos nos menciona que hay 70 millones de desplazados en el mundo. ¿Por qué se produce eso primero, no? ¿Por qué se produce eso? Esa es la primera reflexión que nos tenemos que plantear, ¿no? Se produce porque primero, vivimos en un mundo muy injusto, y segundo, con una gran cantidad de abuso de poder. ¿Por qué siguen habiendo desplazamientos en Colombia? ¿Por qué por qué se desbarata el Estado en Venezuela? ¿Por qué Siria entra en una crisis política? Entonces tenemos una serie de conflictos que hay que observar, que son las causas, digamos, una de las grandes causas del desplazamiento. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque en algún momento, la crisis colombiana expulsó a mucha gente. Entonces, ¿esto qué produjo? Produjo que en el mundo haya aproximadamente unos 500.000 refugiados con estatus de refugiados según el ACNUR colombianos, ¿sí? Cosa que en Venezuela, Colombia no ofrece el estatus de refugio. ¿Sí? Entonces ahí hay una cosa muy interesante, que es, primero hay que saber por qué se producen las migraciones, entender que vivimos en un mundo donde no hemos puesto en análisis por qué la democracia funciona de una determinada manera, ¿sí? ¿Por qué la concentración de la riqueza y por qué se produce la pobreza? ¿Sí? ¿Por qué gran parte de la gente que se mueve es pobre? ¿Por qué gran parte de la gente es perseguida ideológicamente? Entonces aún vivimos en un mundo que hay que reflexionar sobre las causas. ¿Por qué? Porque cualquier país puede transformarse en un país en crisis. O sea, Colombia ha estado en un país en crisis, y puede, en algún momento, América Latina está en una turbulencia muy grave que está haciendo que la gente se mueva de un lugar a otro. Entonces, eso en primer lugar. Segundo lugar, entonces a cualquiera le puede tocar. Eso hay que tenerlo bien en consideración. Sí. Sí. Segundo, en términos de formación, hemos hablado de muchos conceptos. Uno de los grandes desafíos para la sociedad colombiana es entender qué está pasando ahora. ¿Por qué? Mucha gente no sabe que Colombia recibe aproximadamente unos 6.000 millones de dólares en remesas, que son el dinero que envían los colombianos que viven fuera del país hacia Colombia. Y no solo eso, sino que Colombia está siendo el receptor de probablemente algunos miles de millones de dólares de venezolanos que viven fuera
y que envían a Colombia el dinero para que de Colombia vaya a Venezuela. Entonces hay un flujo de capitales que no se sabe muy bien qué está pasando con eso. Primero, hay otro elemento que la gente no sabe muy bien cuáles son las condiciones humanitarias y el por qué se producen las migraciones. Entonces, necesitamos primero un gran proceso de alfabetización, llamemos así, en torno a este tema. Reconocer que Colombia también ha sido un país de migrantes y de emigrantes, pero no solo eso, son 7 millones de desplazados internos, se superó a Siria. ¿Sí? O sea, Colombia es el país con mayor número de desplazados internos, migrantes forzados del mundo. ¿Sí? Entonces no somos un ejemplo, digamos, como país de que aquí las cosas están bien, digamos, ¿no? Aquí también las cosas están mal. Bueno, pero dentro de ese escenario hay una serie de mecanismos de protección. Efectivamente, como decía Luis Carlos, hay un camino que seguir para enfrentar y salvaguardar la integridad y la dignidad de las personas, que es el concepto fundamental de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la dignidad de una persona que se ve enfrentada a una situación de crisis como la que está viviendo el vecino país, porque hay unos derechos fundamentales básicos, dentro de ellos la educación. Entonces el gobierno en este caso sí lo ha tenido bastante claro, y en el corto plazo podemos reconocer algunos méritos del gobierno. No hay que hacer, hay gente que dice no existe política pública, y existe ya un COMPES, que es un documento de política pública que traza 21 líneas de acción, 21 líneas de acción. El COMPES 3950 del 2018, de noviembre del 2018, y dentro de esta política pública hay un fondo, digamos, destinado de 400 y pico mil millones de pesos colombianos, que están destinados en una de sus líneas, una de ellas es la educación. El punto 6, por ejemplo, el punto dirigido a la adaptación de los estudiantes venezolanos en los colegios. Entonces, una cosa que hay que reconocer en Colombia es que, primero, hay un proceso de reconocimiento de la población migrante a través del registro administrativo de población migrante, lo que se llamó el RAM. Entonces se reconoce a un sector de la población que estaba en una condición de irregularidad. Esto es muy importante. Entonces se empieza a regularizar a un segmento de la población de manera paulatina. También, para no saturar de alguna manera el mercado laboral, se les da un permiso especial de permanencia que les permite el acceso a todos los derechos, ¿sí? Salud, educación, poder arrendar, es un documento de identificación. Segundo, se emite un decreto que implica que todo niño venezolano, sin importar la condición en la cual se encuentren sus familiares, tiene acceso a la educación pública. Entonces, eso es muy importante. Los niños venezolanos en la actualidad, según el último registro, son aproximadamente 130.000 niños venezolanos que están estudiando en los colegios venezolanos. Entonces eso ya supone un gran beneficio para la población venezolana, para la población migrante. Entonces sí, el gobierno está haciendo algunas acciones. Ahora el desafío está dentro de los colegios empezar a observar, por ejemplo, el comportamiento de los niños colombianos con sus compañeros venezolanos, el comportamiento de los profesores hacia los niños venezolanos. Le voy a decir una cosa. Alejandro Portes es un sociólogo que está en Estados Unidos, digamos, uno de los migrantólogos más famosos, digamos, y reconoce lo siguiente: el racismo se reproduce fundamentalmente en las escuelas norteamericanas a través de los profesores. Wow. ¿Ya? A través de los profesores. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en este momento, porque la formación es responsabilidad ¿de quién? De los padres, porque bien decía Camilo, hay una cosa del imaginario que se está construyendo, pero quien reproduce el imaginario muchas veces no son los niños, son los papás. ¿Sí? Cuando hablan mal de la mujer venezolana porque está un segmento insignificante en la prostitución, ¿sí? Entonces se generaliza. Entonces son los papás los que empiezan a hablar mal de las mujeres venezolanas, ¿sí? Son los niños los que reproducen lo que escuchan sobre el venezolano que roba. Entonces ya se reproduce, que la prensa obviamente tiene un rol muy importante en esto. Son los distintos actores que nos rodean. O sea, el presidente de la Junta de Acción Comunal, está el presidente del club deportivo, está el profesor del colegio, pero el profesor universitario que tiene que prestar atención a lo que está pasando, digamos, ¿no? Es un proceso de aprendizaje colectivo porque va a impactar de manera conjunta a la sociedad, ¿no? Es un desafío en el plano de la educación que traspasa todas las fronteras. ¿Por qué? Y con esto le cedo la palabra a los colegas. A Luis, que está sí, dando a la Luis. mano por ahí. Acá hay una cosa que nosotros hemos identificado en los procesos de investigación, es que
los funcionarios públicos desconocen sobre migración, ¿sí? O sea, los policías, los administrativos de las instituciones, muchas veces inclusive los funcionarios que trabajan con los migrantes no saben sobre los decretos, los reglamentos, claro. ¿Sí? Ni siquiera conocen bien el trato discursivo, inclusive, bueno, el trato fundamentalmente humanitario que hay que tener con una persona que ha sido víctima de una crisis política y que sale literalmente de su país con nada, ¿sí? Con nada. Como bien decía Camilo, hay un proceso de sufrimiento porque las personas, se describe como el desarraigo, ¿no? Está desarraigado, o sea, claro. Ha perdido gran parte de su plano emocional, entonces está en un proceso de constitución, de reconstitución emocional, entonces ahí es cuando se requiere un trato delicado, ¿no? Un trato delicado, un trato informado, un trato respetuoso, porque en el fondo todos somos personas, ¿sí? Y a veces se pierde de vista eso. Y como dice la profesora Cortina, ¿no? A veces más que xenofobia se transforma esto en aporofobia, ¿no? Porque la persona viene pobre, ¿sí? La rechazamos. Y esa es una cuestión también muy incrustada en el clasismo latinoamericano, ¿no? Y en las sociedades latinoamericanas, que vemos al pobre como inferior, no como una persona que necesita apoyo, digamos, ¿no? Luis, ese es un reto y oportunidades detrás de todo esto. ¿Cuál es la oportunidad para como país, con el sistema educativo? ¿Qué oportunidades vemos ahí? Bueno, pues hay que decir que sí, o sea, una visión que debemos tener siempre, y yo creo que eso va a estar hasta como uno como persona, es ver en las situaciones difíciles las oportunidades. Y creo que la calidad que como sociedad y como seres humanos que la componemos se sale a flote precisamente en momentos conflictivos y difíciles. Entonces yo creo que hay una oportunidad muy grande porque estamos, y se ha leído mucho y se ha mostrado mucho que estamos en la era del conocimiento, ¿no? Donde el conocimiento es lo que más vale. Y está demostrado por lo menos en los ejemplos de muchos países en el mundo que en el caso, por ejemplo, de los países como Tailandia o países del sudeste asiático, que inclusive la China, que en alguna época pues fueron países muy rurales, muy poco desarrollados, que por medio del conocimiento comenzaron a escalar, digamos, a nivel mundial, y sus sociedades han brindado muchos aportes a nivel global. Colombia se ha caracterizado históricamente por ser un país más bien cerrado, que al contrario, en vez de haber animado la llegada de nuevos conocimientos de personas de otros países, generaba obstáculos. También porque no era atractivo venir a Colombia por el conflicto armado. Y hasta ahora que se comenzó como a superar en alguna manera ciertos impases con este tema, con las FARC y todo eso, pues se comenzó a pensar, bueno, hay que abrirnos al mundo, mostrarnos más al mundo. Poco eso también es el ejemplo de Medellín. Medellín fue estigmatizado y ha buscado mostrarse como una ciudad innovadora, igual así en muchos lugares. La ventaja de todo esto es que las personas que vienen de otros países vienen con unos conocimientos que son muy útiles en cualquier lugar del mundo. Y en el caso, por ejemplo, de la población venezolana que ha llegado a Colombia o colombo-venezolana que ha venido, pues son personas que vienen con una formación que, digamos, a diferencia de pronto de Colombia, que ha estado en conflicto armado, y además de eso situaciones como la corrupción y otras históricamente no han dado, digamos, la posibilidad del goce efectivo de la educación. En otros países, digamos, que han logrado de alguna manera estar un poco más arriba de nosotros. Esta población viene con grandes conocimientos y que pueden servir para dinamizar, refrescar y producir nuevas ideas. Entonces, eso está históricamente demostrado en muchos ejemplos, incluyendo el mismo Estados Unidos, que fueron los migrantes quienes trajeron nuevas ideas. De alguna manera, cuando uno tiene la capacidad de relacionarse con alguien distinto a uno, y que Camilo lo decía un poco, la diversidad es la que enriquece, la que dinamiza. Si todos pensáramos igual y todos estuviéramos definitivamente enfocados en una sola cosa, pues posiblemente a veces no sería como tan dinámico. Entonces, hay que mirar eso, los aportes que puede traer esta población, para lo cual es importante que el Estado colombiano también genere, digamos, las facilidades para que esta gente que viene con formación profesional, que no le ha costado al Estado colombiano o a muchos estados, realmente cuando viene gente de otros países ya viene formada,
que lo que hizo Alemania inclusive con muchos sirios y de otros países, era darse cuenta que era una ganancia, era gente que el Estado ya no había invertido, pero que venía con un conocimiento que podría aplicar ahí y que podría generar unas dinámicas. Entonces, eso genera también un deseo que tienen que generarse mecanismos para facilitar, por ejemplo, digamos, la conversión de estos títulos para que los puedan, los médicos, por ejemplo, una situación que pasa con el caso de los médicos. En Colombia, conseguir un especialista es una cosa muy difícil, pero muchos médicos de pronto en países europeos, porque he conocido gente de España, otros países venezolanos, de cualquier nacionalidad, vienen con esa formación y buscan oportunidades que no encontraron en su país y que podrían en un contexto como el colombiano brindar aportes, decir, bueno, tenemos médicos de otros países, ¿por qué no hacemos que su homologación de títulos sea más rápida para que ojalá podamos llevarlos hacia las regiones donde más se necesita eso? Por otro lado, también hay que tener en cuenta que además de los que están llegando y que llegan ya con una formación académica, técnica, profesional, también están quienes han venido en ese proceso, y estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes, que debido a la dificultad debido a esa migración forzada, pues se ha visto interrumpido su proceso educativo. Entonces también aquí está la otra oportunidad, y es de fortalecer nuestros sistemas educativos, tanto de básica primaria, preescolar, bachillerato, para poder entonces aprovechar esta riqueza tan importante que hay. Y hay una ventaja también, que en el caso, digamos, a diferencia de otros países donde llega, por ejemplo, si llegaran aquí una migración masiva, por ejemplo, de africanos, sería más complicado por las diferencias culturales y sociales que hay. Pero aquí tenemos los vecinos, prácticamente somos familia, entonces es más fácil poder generar un proceso a nivel latinoamericano de integración local, donde entonces se puedan tejer precisamente todos esos conocimientos, desde lo que se puede construir o deconstruir desde las bases, como lo que se puede generar a nivel de la infraestructura educativa. Entonces yo creo que la oportunidad está ahí, e inclusive eso ya estaba o ha sido planteado por las mismas naciones en el mundo. Entonces, por ejemplo, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y estos objetivos, uno de ellos habla sobre la educación. Y es que la educación, para que haya un desarrollo económico, para que haya, digamos, una superación de muchas de estas barreras, todo parte de la educación. Entonces, la idea de estos ODS es que ojalá todos los países en el mundo puedan llegar hacia el año 2030, si no estoy mal, a tener una garantía 100% de educación. Bien, Entonces, vamos a ir a una última pausa y ya regresamos con la parte final de este programa hoy, hablando de migraciones y educación, retos y oportunidades. No se muevan, que ya volvemos. Estamos de vuelta en Debates UGC, hoy hablando de las migraciones, educación, principalmente los retos y oportunidades. Ya el profesor Felipe nos hablaba de esos retos, Luis nos hablaba de las oportunidades, que son varias las oportunidades que tenemos como país, como enriquecer el sistema de educación, aprovechar el talento humano que también viene. Ahí le hizo indirectamente, muy sutilmente, yo no lo voy a hacer tan sutilmente, un jalonazo al Ministerio de Educación, un jalonazo de orejas al Ministerio de Educación Nacional con el tema de la convalidación de títulos, que es demorado también, y de verdad hay personas con formación doctoral, postdoctoral, que está llegando y que no puede ejercer aquí, pues y que sería genial para enriquecer la academia. Es decir, ya hay varias cosas, y obviamente pues todo el tema de los niños y niñas que están terminando de formarse, pues porque ahí hay una oportunidad para enriquecernos culturalmente a partir de esta diversidad. Pero Camilo, ya para ir cerrando, como país, no solamente ante el tema de educación, que es el tema central, pero ante esta situación de migración, esta crisis humanitaria, como lo señalaba Felipe, ¿qué actitud debe tener el país a propósito de la actitud que ustedes tienen dentro del servicio jesuita a los refugiados para Latinoamérica y el Caribe? Sí, un poco retomando lo que decía mi compañero Luis Carlos, es aprovechar todo ese potencial que tiene la población que está llegando a este país. Como tal, en Venezuela la educación por muchos años ha sido gratuita. Entonces ellos han tenido la posibilidad de formarse en muchas disciplinas, en doctorados, teniendo, digamos, una experticia en muchos temas que nos pueden servir, digamos, a nosotros. He escuchado muchas historias de personas que van a Zulia a hacer sus doctorados porque, digamos, tienen un costo más reducido, les puede costar $8.000, mientras que hacer su doctorado acá en Colombia les puede costar $30.000, $40.000. Entonces es también ver qué oportunidades podemos tener de las experiencias educativas que ha tenido Venezuela, desde
su educación pública y gratuita, y ver cómo podemos aprovechar esas oportunidades. Creo que es importante también, nosotros como Servicio de Jesuitas Refugiados hemos tenido el rol también de informar un poco a esta población que está llegando, primeramente sobre el tema de los riesgos, digamos, que pueden tener en su trayecto, porque muchas veces Colombia suele ser un país de tránsito para otros países que ellos van hacia el sur, y poder visibilizar la información de que no caigan en redes de explotación sexual, en redes de explotación laboral, en el reclutamiento forzado. Entonces, creo que es responsabilidad de todos también cuidar mucho a esta población para que no caiga, digamos, en estos peligros que puede surgir. De allí el Servicio de Jesuitas Refugiados ha creado un documento que se llama La Ruta para la Movilidad Humana Informada y Segura, que la pueden buscar, también les podemos compartir, digamos, los ejemplares, en la cual pues es toda una orientación, no solo, digamos, en estos temas de los riesgos, sino también en donde pueden encontrar alojamientos, donde les pueden dar algún tipo de orientación jurídica, psicológica, en una red de organizaciones que no solo son las del Servicio Jesuita, sino en otras organizaciones que también les pueden prestar alguna ayuda y algún apoyo. Desde lo inmediato como hospedaje, alimentación, pero también desde otro tipo de orientación legal. Vamos a dejarte una tarea a propósito de eso que estás señalando. Cuando tenga el programa, pues como tiene sus redes sociales y demás allí puedes ponernos el enlace, por ejemplo, para acceder a esta ruta. Bueno, y un comentario final cortico de despedida, pero también de resumen del programa, profe Felipe. Bien, primero la actitud más importante es el diálogo. Sí, el diálogo. O sea, ponerse en el lugar del otro, conocer, aprender un poco de las personas que vienen. En este sentido, la vida se teje en todos los niveles, ¿no? Desde el barrio, el colegio, los colegas que empiezan a aparecer desde Venezuela en las distintas instituciones, ¿no? O sea, vamos a empezar a ver migrantes venezolanos que se van a transformar en nuevos venecolombianos. ¿Ya? Si hablábamos de colombo venezolanos, ahora vamos a hablar de venecolombianos, es decir, gente que va a echar raíces acá. Así como los colombianos que se fueron hace 30 años a Venezuela, hoy tenemos venezolanos que van a estar acá durante mucho tiempo. Entonces, crear estrategias, eso es lo otro, crear estrategias. Este es un proceso que también nos va a dar oportunidades para crear a los que vivimos acá, ¿sí? O sea, crear mecanismos para la convivencia, pensarnos nosotros como instituciones, ¿no? O sea, pensar el Estado, pensar las instituciones públicas, pensar los colegios, pensar las formas de la educación. Como bien decían, está la oportunidad para aumentar la diversidad, para generar mecanismos de educación intercultural. ¿Sí? Tenemos para aumentar la diversidad en un país que ya era diverso, hoy en día ahora va a ser más diverso. Entonces, es un espacio, digamos, un momento histórico para el país donde tenemos que, primero, entender que estas personas llegan vulnerables, necesitan apoyo. Segundo, muchos de ellos se van a quedar, van a echar vida en el país, entonces hay que comprender esa parte. Y muchos niños, en el muy corto plazo, se hacen amigos de los colombianos. Eso nosotros lo hemos contratado en los colegios. Llega al principio y hay algunas burlas, ¿no? Esto del bullying, ¿no? Que el veneco, que la veneca, que tú venezolano, que muerto del hambre. Pero si esto es bien llevado con los profesores, diciéndoles que controlen las burlas, que controlen el acoso, que apoyen a sus compañeros, en el corto plazo vamos a tener amigos. Y en el fondo, venezolanos y colombianos parecen ser un solo país. Chévere. Luis, un comentario final cortico. No, pues simplemente creo que es muy importante pensarse que, como lo decía hace un rato, las situaciones más difíciles y complejas y problemáticas no tienen que sacar lo peor del ser humano, sino por lo contrario, tienen que sacar la calidad y lo mejor que nosotros somos como persona y como sociedad. Y no seguir de pronto tanto el juego de los estereotipos y dejarnos llevar como por los lugares comunes o por la desinformación, sino más bien acercarnos realmente a la realidad y en este caso pues a la realidad de personas que son igual que nosotros, seres humanos. Entonces aquí un mensaje muy importante es poder llevar esto desde una actitud de fraternidad, una actitud de hospitalidad, de solidaridad, de cooperación, porque realmente digamos que la única manera de salir de las situaciones difíciles es por medio de la ayuda o de la coayuda que a veces tenemos en la persona que está a nuestro lado. Y los que están en este momento
así como lo siguen siendo muchos de nuestros hermanos y hermanas colombianas, también en este caso los venezolanos, son personas que están en una situación difícil y este momento es un momento de buscar cómo fortalecernos como sociedad y crecer en medio de la riqueza. Bueno, y con este comentario final nos despedimos de este programa sobre migraciones, educación, retos y oportunidades. Les damos gracias por su compañía y nos vemos como siempre en una edición más de Debates UGC. Chao, chao.